queda el profe. Esta es la latch tipo D. Y aquí tenemos lo que sería la parte de nuestro circuito combinacional, donde pues, nosotros lo tenemos construido por, serían dos NAND. En esta pues sería la entrada D, donde esta entra en la primera NAND y en la segunda NAND tenemos con una NAND, con un NOT y entraría lo que sería el enable, que sería en esa parte en las dos NANDs, y un set y reset. Ese sería el símbolo lógico, que sería la entrada, el enable y la salida y la salida negada. Esta sería nuestra tabla de verdad en la que tenemos las entradas, que donde está el enable y donde está la entrada D. Aquí tenemos que si en el enable tenemos un 1 y en la entrada D tenemos un 0, pues en las salidas Q vamos a tener un 0, pero en Q negada vamos a tener un 1. Aquí ahora en el enable si tenemos un 1, pero en la entrada tenemos un 1, pues en la salida vamos a hacer un 1, pero en la Q negada vamos a hacer un 0. Ahora si nosotros tenemos que la entrada, perdón, en el enable tenemos un 0 y en la D también tenemos un 0, pues aquí lo que va a hacer es que va a guardar el dato que tiene pues o bueno que está actualmente. Por ejemplo, si tenemos el 0 y 1, pues este mismo estado se va a quedar guardado en el programa y se va a dejar, va a ir repitiéndose hasta que nosotros hagamos algún cambio. Por ejemplo, si nosotros queremos pasar a pues lo va a hacer sin ningún problema, pero solamente si nosotros ponemos en las entradas 0 0. Ok, una vez visto esto, vamos a pasar a la parte de pues nuestro programa. Aquí nosotros tenemos que la librería y ahora nosotros agregamos una entidad. En la entidad nosotros declaramos que se llama latch tipo D. Después de que agreguemos la entidad, vamos a ver los ports y en las entradas van a ser D y el enable, y en las salidas Z y ZN o Z negada. ST de logic, esto significa que son terminales de lógica estándar, igual aquí en las salidas. Aquí terminaría lo que sería la entidad y ahora agregamos lo que sería la parte de la arquitectura. En la arquitectura estamos diciendo que Behavioral of Latch tipo D tenemos la parte del begin y agregamos un process. En el process vamos a tener que es el enable y el dato, o en este caso la entrada de datos, que sería la D. Entonces aquí en el if tenemos el if enable es igual a 1. Esto significa que si en el enable está en 1, entonces Z, bueno, aquí sería D le asigna a Z. Y ahora el complemento de QN, not D, aquí termina, pues entonces eso sería todo. Aquí termina el end if de aquí, del enable, y el end process. Y el programa de Behavior. Aquí finalizaría. Entonces ya una vez hecho esto, vamos a pasar al view RTL. Aquí tenemos esto, el latch tipo D, y listo. El RTL view nos da pues una muestra de lo que estamos programando. Y aquí tenemos pues, unas latches y viene exactamente como en la estructura que tenemos en la diapositiva. Si nosotros nos regresamos, es lo mismo. Este es el mismo que lo que tenemos aquí. Por ejemplo, aquí está el set y reset y las NAND junto con el NOT.
Si nosotros nos fijamos es slash. Y así es como lo tenemos. Aquí, mira, por ejemplo, que también tendríamos las entradas, que sería la D, enable, y la salida Z, y la salida Z negada. Ok, ahora pues pasamos a lo que sería la parte del mapa de tecnología o el diagrama de tecnología. Y tendríamos donde acá nos fijamos, donde es aquí donde vemos lo que pues, estamos programando en el programa. Aquí estarían las entradas D y pues en nuestro enable, junto con la salida de la Z negada y Z. Ahora pues pasamos a la simulación, vamos a pasar a la simulación. Ok, aquí está la parte de la simulación. Vamos a poner en D, vamos a usar una constante, que nuestra constante va a ser 0. Y en N, bueno, en enable, vamos a usar un clock. Y el periodo va a ser 10 segundos. Que ya nomás podemos simular. Y vamos a dar eso. Acá nos podemos ver que aquí la entrada es 0, 0, porque así bueno, sale las salidas indeterminadas porque estamos comenzando ¿cómo se llama? Con un 0. Y a pesar de eso, así a pesar de que tenemos este, es un valor 1, ya es donde comienza a dar valor a nuestras variables, a nuestras salidas. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos empezado con un valor de 1 en el reloj, pues no nos aparecerían indeterminadas las salidas. Pero como estamos empezando aquí con un enable con un 0, pues las salidas salen indeterminadas. Porque no han guardado ningún dato, ningún valor, pero eso se queda así. Como habíamos dicho que 00 era para guardar los datos o sea, con eso se guardan los datos anteriores o actuales. De esa manera es como funciona. Por ejemplo, aquí tenemos aquí otra vez y ahora guardo este dato que sería el reloj o el clock, que por eso aquí tuvo este, un dato ascendente y por eso hizo el cambio. Entonces ahora nosotros aquí en esta parte vemos que en D es 0 y en el reloj tiene un dato ascendente. Aquí es donde cambia. En la salida Z es 0, pero en la Z negada es 1. Si nosotros vamos a nuestra diapositiva, vemos que es así. Y en el enable tenemos un 1, en la entrada un 0, pero aquí en la salida va a ser 0 y en la colegada es un 1. Entonces así es como lo tenemos. Y así se va a ir repitiendo. Ahora vamos a ver qué pasaría si en entrada le forzamos un 1. Ok, vamos a ver. Listo. Así, como podemos observar aquí nosotros, eh, cuando detectó aquí en esta parte nosotros declaramos que D vale 1, pero no hizo, no no detectó así que el dato, sino hasta que en el reloj hubo un dato ascendente, que sería el reloj, y bueno, aquí el dato ascendente, cuando está en 1, cuando el reloj está en 1,
Entonces ahí es donde hubo o donde hizo el cambio, que en este caso el cambio es en z que vale 1 y en zn vale 0. Si nosotros nos vamos aquí a nuestra tabla de verdad, tenemos que cuando el enable vale 1 y la entrada vale 1, la salida va a ser 1, pero en la salida negada va a ser 0. Si nosotros nos damos cuenta, es lo mismo que está pasando aquí. Vale, en la entrada vale 1 y el enable 1, y entonces en la salida z vale 1, pero en la salida negada vale 0. El habilitador estaba en 1. Cuando el habilitador estaba en 1, pues se fue, ahora sí que se fue 0 el habilitador, y pues ahorita está en 0, y a pesar del cambio, el dato no cambia la salida y ahí se mantiene. Pues esto es para ver que pues, nos está guardando los datos. El latch, el reloj nos debe ser de menor, bueno, para esto necesitamos ver que el latch debe ser de menor frecuencia que el habilitador. Por ejemplo, si nosotros queremos que el D sea un clock, entonces le vamos a poner 5 US y vamos a ver qué pasa. Pues aquí nos estamos dando cuenta que cuando aquí cambia de nuevo, es lo mismo que nos estaba pasando desde un comienzo. Aquí detecto el flanco, cuando así que sigue, que es un 1, que sería esta parte. Entonces aquí en el reloj también es un 1, entonces se siguió. Y aquí hizo también el cambio. ¿Por qué? Porque aquí detectó un 0, que es lo que está pasando aquí en esta parte. En el D detectó ahora es un 0 y cambió el flanco. Ahora que el Z, la salida va a ser 0 y en QN va a ser un 1. Pero ahora como aquí en esa parte es un 1 en D, entonces aquí cambia. Aquí cambia con respecto a, así que a lo que está en este reloj. Y así se hace sucesivamente o consecuencialmente. Y eso sería todo.